Pasa a vosotros, hermanos. Voy a invitarles a que cerremos nuestros ojos para orar a nuestro Dios en esta tarde que Dios nos ha dado. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, nuevamente, Señor, llegamos ante tu presencia para darte gracias en esta tarde, Señor, en la que hemos de poner tu palabra a tu pueblo, Señor, que por medio de ella cada uno de nosotros seamos saciados y entender el mensaje que tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Les pido tengan su Biblia a la mano. Y antes de empezar el sermón, hermanos, más o menos como unos 30 años atrás, cuando los dinosaurios y yo era joven, unos 30 años atrás, hermanos, trabajaba en una tienda y había un anciano que siempre que iba a la tienda pagaba con monedas de $1. No sé si las han visto, son las monedas más grandes de $1. Y yo le decía, oiga, ¿y de dónde agarra las monedas? Le dije, porque son escasas esas monedas. Y él me decía, ay, Rogelio, si supiera la historia. Y llegaba en otra ocasión y me volvía a pagar con una moneda de $1 y le decía, oiga, pues ¿de dónde agarra las monedas? Y lo me dice, pues le voy a decir. Dice, mi esposa tiene una alcancía y siempre que va a diferentes lugares en los bancos, les pregunta a ver si tienen monedas de $1 y luego las cambia y las echa a la alcancía. Y dice, yo en la parte de abajo, pues agarré la alcancía, dije, y pues se me hacía poquito pesada la alcancía, dice, y en la parte de abajo, pues empecé a hacerle un hoyito, y cada vez que necesito dinero, dice, pues voy, dice, lo tengo bien escondidito, dice, bien tapadito, dice, me aseguro que quede bien tapadito porque pues va mi esposa y le echa ahí el $1 o $2, dice, pero yo por abajo, dice, le hago la lucha de no gastar mucho, dice, porque no quiero que se dé cuenta, dice, pero algún día se va a dar cuenta, dice, no le puedo estar escondiendo esto a mi esposa toda la vida. Y mientras, ya pasaron 30 años y yo coleccioné algunas de esas monedas y todas las tengo ahí en mi casa guardadas. También me gustaban las monedas de $1. Y digo esto, porque vamos a estar hablando el día de hoy sobre cisternas rotas. Y quizá la palabra cisternas batallaríamos nosotros para entender qué es una cisterna, porque en nuestros tiempos ya no se utilizan, a lo mejor los de rancho, los que viven en el desierto o en montañas usan las cisternas, pero nosotros no las utilizamos ya, hermanos. Pero sí una cisterna, hermanos, era donde había rocas y hacía un hoyo y le hacía la lucha de que no saliera nada de agua por esa cisterna. ¿Por qué? Porque si la cisterna estaba con un agujero o con un hoyo, pues inmediatamente el agua se infiltraba y se salía. Y digo esto porque aquí donde estoy yo tenemos una pila y quiero que sepan que si llenamos la pila y la dejáramos para mañana, el día de mañana, estaba vacía, hermanos. Es como si fuera una cisterna, se queda vacía. En nuestros tiempos podríamos decir como una cubeta, ¿sí? Una cubeta que tiene hoyos. Por más que queramos echarle cierta cantidad de agua, el agua se va a salir. Bueno, esta alcancía que yo mencionaba es de la misma manera, ¿verdad? Viendo el hoyo abajo, hecho por aquel hombre, pues por más que la esposa le echaba moneda tras moneda, la alcancía nunca se iba a llenar porque había alguien que la abría y sacaba 2, 3 monedas, dependiendo de tiempo en tiempo. Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros? ¿Por qué hablamos de las cisternas? ¿Por qué la palabra de nuestro Dios habló o habla de las cisternas? En la palabra de nuestro Dios, si tiene su Biblia, voy a pedirle que vaya al libro de Jeremías, capítulo
capítulo 2, versículo 13. Un texto que pues no es muy agradable. Y no es muy agradable porque lo compara con el pueblo de Israel. Y dice el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 13. Cuando lo tienen me dicen amén, hermanos. Y fíjense bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y también quiero que así como lo aplica al pueblo de Israel, va a llegar un momento en la predicación que lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Dice la Biblia que lo que antes fue escrito, ¿fue para qué, hermanos? Fue para nuestra enseñanza, así que de aquí podemos sacar una enseñanza para nosotros. Dice Jeremías 2:13, ¿lo tenemos? Dice la palabra de nuestro Dios, porque dos males, ¿qué, hermanos? Fíjense bien, me van a ayudar, porque dos males ha hecho mi pueblo. Nuestro Dios aquí hablándole al pueblo de Israel, queriendo platicar con ellos, y dice de la siguiente manera, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme, ¿qué dice? Fíjense bien lo luego aquí, como que hay un sentimiento de parte de nuestro Dios, y no un sentimiento agradable, sino un sentimiento triste. Dejáronme a mí, o mejor dicho, le abandonaron al que hizo la creación, al que hizo todo para el ser humano, aquel pueblo de Israel que la mano de nuestro Dios siempre estuvo con ellos, que aún la palabra de nuestro Dios dice que sacó al pueblo de Israel de los egipcios con mano fuerte, hermanos. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas. ¿Cisternas qué, hermanos? ¿Qué no detienen qué, hermanos? Fíjense bien. El pueblo de nuestro Dios, el pueblo que nuestro Dios apartó, el pueblo que Dios le llamaba singular, se olvida de nuestro Dios. Y siendo como una cisterna, como un hoyo que guarda agua, y que nuestro Dios, siendo la palabra de nuestro Dios agua, hermanos, que va a la vida de nosotros, dice que el pueblo hicieron sus propias, ¿qué, hermanos? Cisternas. Y dice que le abandonaron, que lo dejaron y criaron cisternas, pero cisternas que no detienen ¿qué, hermanos? Que no detienen agua. Pobre pueblo de Israel. Viendo el poder de nuestro Dios, sabiendo que nuestro Dios tenía todo para ellos, sin embargo, se alejan de Dios. Y yo creo que lo hemos visto a través de la historia del pueblo de Israel y hasta nuestros tiempos. Quien se aleja de nuestro Dios no le va a ir bien, hermanos. Así de sencillo. Quien decide alejarse, buscar sus propias fuentes, inmediatamente le va a ir mal. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Y quiero que vean esto y pensemos, hermanos. ¿Qué es cavar cisternas rotas? Porque es lo primerito que tenemos que pensar. Si el pueblo de nuestro Dios y nuestro Dios le dice al pueblo, ¿saben qué? Ustedes cavaron cisternas rotas. ¿Qué es eso, hermanos? Puse ahí en la pantalla 5 cosas que nos pueden ayudar a identificar qué es cavar una cisterna rota. Dice, la primera, buscamos satisfacer, ¿qué, hermanos? Fíjense bien, Dios nos ha redimido, Dios nos ha reconciliado, Dios nos ha justificado, Dios nos ha traído a que seamos hijos de Él, hermanos. Ha depositado en nosotros y que dice Pablo que somos morada de ¿qué, hermanos? Del Espíritu Santo, mora dentro de nosotros. Pero después de que hemos conocido a nuestro Dios, que le hemos amado, que hemos confesado de nuestra boca que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor, dice que empezamos a buscar las cosas que satisfacen ¿qué, hermanos? La carne, la número 1. Las que satisfacen la carne. Nos olvidamos fácilmente de Dios por buscar cosas que satisfacen a la carne. Que ahí hay una fiesta, pues vámonos para allá. Que va a haber un buen partido de fútbol, pues vamos a verlo. Todo lo que satisface la carne, inmediatamente cada uno de nosotros corremos a ello.
Eso es cavar cisternas rotas. Dice la número 2, nos conformamos ¿con qué? Con un poquito de agua, hermanos. Nos estamos muriendo de sed, pero con una gotita de agua que se nos dé, con eso lo hacemos para toda la semana. Esa es una cisterna rota, hermanos. Llegaremos tarde a la iglesia, no importa, nomás con que agarremos poquito. Oh, pues no hay oportunidad de ir a la iglesia el día de hoy. No hay problema. Con poquito que agarremos es suficiente. Eso es cavar cisternas rotas, hermanos. ¿Bendiciones a qué, hermanos? Con que Dios nos dé bendiciones a medias, con eso nos conformamos. La palabra de nuestro Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Esa es una bendición grande, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque Dios te va a dar bendiciones. Ahí hay bendición. Entrega tus diezmos al alfolí y yo derramaré del cielo bendiciones en abundancia. Pero no nos conformamos con bendiciones, ¿qué, hermanos? A medias. Cavamos nuestras propias cisternas. Nosotros mismos buscamos lo que creemos que está bien, no lo que le pertenece a nuestro Dios. Bendiciones a medias. Dice la otra: la poca agua que se queda, hermanos. Se pudre, hermanos. Como la cisterna tiene hoyos, se va yendo hasta abajo y queda poquito y empieza a pudrirse, hermanos. No nos preocupamos por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que la poca agua que queda se pudre cuando dice la palabra de nuestro Dios que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu. Y dice que saldrán en su vientre como ¿qué, hermanos? Como agua viva, hermanos. Abundancia de agua. Dice la otra: sé evidencia en tu testimonio y en qué, hermanos. Como tú te portas, como tú te conduces. Dijo nuestro Señor Jesucristo que nosotros éramos la luz del mundo. Pero muchas de las veces, como no me está viendo el hermano, como no me está viendo alguien más, mi conducta es a veces mala. Empezamos y cavamos nuestras cisternas rotas. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios con este concepto que tenemos. Génesis 3. Fíjense bien cómo el hombre empezó a cavar cisternas rotas, cisternas que no son de Dios, teniendo el privilegio, teniendo la dicha de ser llamados hijos de nuestro Dios, de hacer lo más hermoso que Dios puso para con cada uno de nosotros. Dice Génesis 3:8. ¿Lo tenemos? Primeras páginas de la Biblia. Adán y Eva, hermanos, en el huerto que Dios les había criado, que les puso árboles, que les puso todo maravilloso, teniéndolo todo. Llega el momento en que obedecen a la serpiente, que obedecen al diablo y que empiezan a cavar cisternas para ellos, teniéndolo todo, hermanos. Prefirieron bendiciones a medias. En lugar de que su copa estuviera rebosando, se salía el agua. Dice Génesis 3:8. Y oyeron, ¿qué oyeron, hermanos? Oyeron la voz de Jehová Dios. Qué maravilla, hermanos, poder oír la voz de nuestro Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire, ¿qué, hermanos? No era la primera vez que esto sucedía, hermanos. Adán y Eva tenían una plática, una conversación, una relación entre el hombre y Dios. Pero en esta ocasión ahora se oye pasear la voz de Dios en el huerto. Y cuando se oye, hermanos, el hombre ya no era el mismo, la mujer ya no era la misma. Empezaron a cavar sus propias cisternas. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y fíjense bien lo que hace ahora aquel Adán y aquella Eva. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles de qué, hermanos.
¿Cómo? Ahora se esconden de la presencia de nuestro Dios. Ahora se esconden entre los árboles del huerto. Abandonaron a nuestro Dios, dice el siguiente texto, allá adelantito, el verso 9. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, lo busca. Llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Y él responde y dice, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué, hermanos? ¿Cómo que ahora tiene miedo? Abandonaron a Dios, el hombre empezó a caminar sin Dios. Decidió esconderse de la presencia de nuestro Dios. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué, hermanos? Hay esta frase que quiero que nos grabemos, hermanos. A veces hay hijos que cuando nacen pasa X cosa y van a dar a otro lugar, alguien a lo mejor se roba este pequeño, y los gestos que hace papá grande, aunque no vio el pequeñito los gestos, ¿el hijo qué, hermanos? Y no se vieron. Va a haber un gesto de que el papá cruza las manos en la plática, y luego de repente se desapareció el hijo, se lo llevaron, y por allá, ¿saben qué hace el hijo? Cuando está platicando, pero nunca vio a su papá. Fíjense bien aquí lo que pasa. Y escondióse, en el verso 8, y escondióse el hombre y su mujer, ¿de qué, hermanos? Y escondióse el hombre de la presencia de nuestro Dios. Dele la vuelta ya a su Biblia en el libro de Génesis 4. Fíjense bien, ¿a qué me refiero con esto? ¿Sí lo tenemos? Después de que aquel Abel y aquel Caín le traen le traen regalo a nuestro Dios, le traen presente a nuestro Dios, se agrada nuestro Dios del presente de Abel y no se agrada del de Caín. A consecuencia de que Abel se preparó para el presente a nuestro Dios. Nuestro Dios de una manera le dice a Caín que lo que ha hecho es mal, porque después de que no se agrada del presente de Caín, Caín mata a su hermano Abel, y luego hay una plática entre Dios y Caín, hermanos. Dice el 14, he aquí me echas hoy, ¿de qué? Fíjense bien lo que le dice Caín a nuestro Dios, hoy me echas de la faz de la tierra. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra. Y fíjense qué dice, hermanos. ¿Dónde se acuerdan de esa palabra, hermanos? ¿Y de tu presencia qué? ¿Sí lo vimos aquí? ¿Qué hizo el hombre? ¿Cómo sabía Caín que podía esconderse de la presencia de Dios? Si ni siquiera oyó a su papá, Adán y Eva, cuando ellos dicen que se escondieron de la presencia de Dios. ¿Qué empieza a hacer entonces Caín? Lo mismo que hizo su papá y su mamá. Empezó a crear sus propias cisternas. Empezó a hacer sus propias cosas, pero cisternas que no guardaban lo que Dios quería que se guardara, hermanos. Y una vez más Él dice, de tu presencia me voy a esconder. Y la pregunta es, ¿podemos escondernos de la presencia de Dios, hermanos? No. Es imposible. Hombre que se aleja de Dios, hombre que después de que Dios le ha dado el privilegio de ser lumbrera, ahora se está escondiendo de la presencia de nuestro Dios. ¿Cómo puede, hermanos? Solamente he hallado esto, dijo el predicador en Eclesiastés. Solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre justo, recto, mas ellos se buscaron, ¿qué, hermanos? Muchas cuentas. A veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué le fue mal a Adán y a Eva?
¿Por qué sus hijos se matan el uno al otro? ¿Por qué? Porque dejaron de caminar ¿con quién, hermanos? Dejaron de caminar con Dios. Y acuérdese que Dios regaña al pueblo y le dice en el primer texto que leímos de Jeremías 2:13, por dos, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, dejáronme, ¿qué, hermanos? Me dejaron, me abandonaron. ¿Sabe qué hizo Adán y Eva? Abandonaron a Dios. ¿Sabe qué hizo aquel Caín? Y que nuestro Dios le dice a Caín, bueno, mira, si quieres seguir el mal, aquí está la puerta. ¿Y saben qué decidió Caín? Salir por esa puerta, hermanos. Y el pueblo de Israel, después de que Dios les da tantas promesas, de que Dios los encamina a bien, ahora el pueblo de Israel dice que empiezan a cavar sus propias cisternas. Dice el libro de Oseas, capítulo 4. Me dicen que cuando lo tienen es un libro de la Biblia pequeño. Alguno de ustedes a lo mejor anda buscando Oseas adelantito de Galatas. No está por ahí, está enfrentito de Mateo, ¿no? Pues que no sea, está difícil. Se desaleja el hombre de Dios. Busca sus propios caminos. Cree que le va a ir bien. ¿Cuántas de los hijos de nuestro Dios se acercan a la iglesia y de repente se van, creyendo que les va bien? Eso le pasó al pueblo de Israel, creyendo que le iba a ir bien. En una ocasión estaba Moisés con el pueblo y Dios le dice a Moisés, mientras busca usted el pasaje, Dios le dice al pueblo, no suban a la montaña porque Dios no está con nosotros. No suban a la montaña a pelear porque Dios no está con nosotros. ¿Y saben qué hizo el pueblo, hermanos? Subió a la montaña. Dice el libro de Oseas capítulo 4 versículo 10. Y comerán las que, hermanos. Fíjense bien, hermanos. Y comerán y no se hartarán. ¿Qué quiere decir esto? Podrás tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes al creador del universo, va a llegar en ti un momento en que va a haber soledad. Hemos oído de personajes famosos, cantantes, que luego oímos en televisión que se dice, murió el cantante y deja una carta y dice, es que ni todo el dinero que tenía me dio el placer que yo quería. Creemos que si nos alejamos de Dios, nos va a ir mejor. Ya estoy cansado de ir a la iglesia, yo creo que si dejo un tiempo y me retiro de la iglesia, yo creo que me va a ir mejor. El pueblo de Israel eso pensó, hermanos. Voy a hacer mis propias cisternas. ¿Y sabe qué le pasaba al pueblo de Israel, hermanos? Y comerán, mas no que, hermanos, fornicarán, mas no, porque dejaron de atender, ¿qué, hermanos? Se van a la fornicación. ¿Qué es la fornicación, hermanos? Es buscar lo de allá y olvidarse de lo de aquí. Así de sencillo. Es buscar lo de allá del mundo. Hay una fiesta, vamos a la fiesta. Ahorita les mencionaba, ¿saben que hay un partido? Eso es fornicar, hermanos. ¿No se equivocó nuestro Dios cuando Él dijo, yo me alegré con los que me decían a la casa? Dios se agrada, hermanos. Así como le pesa que dijo, me arrepiento de haber hecho ¿qué? Y pesóle en su corazón de haber hecho al hombre, hermanos. Hay cosas que le agradan y hay cosas que no le agradan, hermanos. Como padres hay cosas que nos agradan de nuestros hijos, pero también hay cosas que ¿qué, hermanos? Y nos los dicen. Lo que estás haciendo está mal. Ah, qué maravilla, lo que estás haciendo es maravilloso. Hay cosas que nos agradan y hay cosas que no nos agradan. También a nuestro Dios. Cuando el pueblo sigue a Dios, Dios se agrada del pueblo. Pero cuando el pueblo sigue a otros dioses, es más, tanto se desagrada a Dios de ello
que dice que los llevó a cautividad a consecuencia de que no obedecieron lo que Dios decía, hermanos. Hay algo que se ha depositado en nosotros, hermanos. Desde el principio de la creación dice que Dios hizo al hombre conforme ¿a qué, hermanos? A su imagen. Hay algo maravilloso dentro de cada uno de nosotros. Dios no únicamente creó un hombre de barro, sino que dice que lo hizo conforme a su imagen. Cuando Dios te llama, cuando Dios te habla, quiero que sepa que deposita algo maravilloso en tu vida. Nos llama hijos de Dios. Cuando Dios hizo aquel hombre fuerte, poderoso, de todos los tiempos, aquel varón de Dios, que sus padres se preocupaban y decían, bueno, ¿y cómo lo vamos a disciplinar? ¿Cómo lo vamos a criar? Un ángel se aparece con ellos y la pregunta que le hacen a este ángel es, ¿cómo vamos a criar a este pequeño? ¿Sí saben quién es el hombre más fuerte de todos los tiempos? ¿Quién, hermanos? Vamos a la Biblia, el libro de Jueces 16, ¿ya nos acordamos? Jueces 16, 20, hermanos. Y fíjense bien lo que le pasa a este varón de Dios. Se le dice a sus padres, se le dice a Samsón, mira, tu fuerza depende de Dios, pero quiero que sepas que el día que tú le digas el secreto a alguien, que tu fuerza depende de tu pelo y que nunca caiga navaja en tu cabeza, porque ese día que caiga navaja sobre tu cabello, ese día tu fuerza, y no únicamente su fuerza, hermanos, sino que Dios lo iba a desechar. Pero llegó una mujer muy hermosa, aquella mujer Dalila, ¿se acuerdan de Dalila en la Biblia? Contratada por los filisteos. Y llegan y le dicen a Dalila, ¿sabes qué? Este hombre, pues, tiene tanta fuerza que cada vez que queremos matarlo, son más los muertos de nosotros. No se preocupen. Hay un dicho que dice que la mujer tiene sus mañas. Se acercó Dalila a conquistar a un varón. Y llega suavemente y le dice, tú sabes que yo te amo. ¿Por qué no me confiesas? ¿De dónde depende? ¿De dónde está tu fuerza? Sansón le miente, hermanos. Primera llamada, Sansón le miente. Y le dice, ¿sabes qué? Si me ataran con cuerdas, con 7 cuerdas, dice, si me ataran con 7 cuerdas, mi fuerza se pierde. Yo creo, hermanos, que Samsón, no nos dice la Biblia, pero veo como que Samsón era dormilón, porque dice que se quedó dormido. ¿Y saben qué hizo Dalila, hermanos? A mí en cuanto me agarraron las manos ya me despertaba, hermanos. Pero se queda dormido y Dalila, hermanos, inmediatamente va y les dice, ¿saben que ya me dijo? Y tráigame cuerdas y le amarran las manos con estas cuerdas. Hay algunas versiones que dice que eran como telas mojadas. Y ahí está Sansón, hermanos, con 7 cuerdas atado. Y Dalila grita y dice, Samsón, Samsón, ahí vienen los filisteos. ¿Y saben qué hizo Samsón? Como si fuera hilo, hermanos. Y Dalila se pone muy triste. Y le dice, tú sabes. Es como cuando la mujer se acerca y le dice, por favor, dame $20 para ir a la tienda. Mira, están las especiales. Mira, el champú está barato. Mira, es más, hasta dice que el 25%. Es más, dice que hasta lo podemos pagar en 6 meses.
Se acerca a Dalila, hermanos, y le empieza a decir suavemente y le dice, ¿por qué me mentiste? Tú sabes que te amo. Dime la verdad. Y Samsón, hermanos, le dice, ¿sabes qué? Si me ataran con 7 lazos nuevos, mi fuerza. ¿Y saben qué hizo? ¿Qué creen que hizo Dalila, hermanos? Filisteos, tráigame 7 lazos nuevos. Él lo tiene amarrando, es donde digo dormilón. Samsón, Samsón, los filisteos. Se levanta Samsón como si fueran hilos. Pasa la segunda vez, pasa la tercera vez. Pero en la tercera vez, hermanos, le confiesa a Samsón que su fuerza venía de su cabello, hermanos. Agarra para cortarle el pelo, hermanos. Y le corta el pelo al pobre Samsón. Dice el 20 de Jueces 16. Jueces 16, 20. Y díjole, Samsón, los filisteos sobre ti. Samsón, Samsón, levántate, ahí vienen los filisteos. Y se levanta Samsón, hermanos. Y luego que despertó del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé, no sabiendo, hermanos, no sabiendo, triste, que Jehová ya no estaba con él, hermanos. ¡Qué tristeza! Un hombre de Dios. Y quiero que sepan que muchas de las veces puede sucedernos a cada uno de nosotros. A veces el enemigo se acerca suavemente, así como aquella Dalila, con palabras dulces, con palabras tranquilitas. El día que comieres de eso, quiero decirte algo, Eva. El día que comas de eso, vas a ser. No te preocupes si hoy no vas a la iglesia. No te preocupes si tienes que ir allá a la fiesta. No te preocupes si tienes que alejarte por la mañana, con que vayas en la tarde está bien. Si llegas tarde no hay problema. Empezamos a crear cisternas rotas que no detienen la agua de nuestro Dios y que en lugar de servir a Dios empezamos a servir al que no es Dios. Y eso es triste, hermanos. Y una vez más, la voz es muy suave, es muy linda, es agradable. Tan suave que llegó aquella Dalila y le dices, ay, te amo. Si viviera en nuestros tiempos, cariñito, mi cielo, mi vida. Un chocolatito, una uva. Llegó la serpiente y le dijo a Eva, ay, hombre, ¿qué te crees? Bien sabe Dios que el día que comas de esto es lo bueno. ¿Y qué pasó, hermanos? Me levantaré como las otras veces. Iré a destruir a los filisteos. Y dice la palabra de Dios que Dios, y una vez más, cuando nos alejamos de Dios nos va mal. Y eso no es mío, eso es de Dios. Cuando nos alejamos de Dios nos va mal. ¿Saben qué le pasó al pobre de Samsón de ahí en adelante, hermanos? ¿Sabe qué le pasó a Adán y a Eva?
Hay a lo mejor un chiste que a lo mejor se dice de machismo, ¿verdad? Que dice que sale Adán y Eva y cuando voltea a ver a Eva dice, ay, payuditas. Porque le hizo una mujer idónea. Ahora, aquí tenemos la realidad, hermanos. Aquel Samsón que tenía toda la fuerza de Dios, ahora se encontraba en un molino dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, hermanos, sin sus ojos, por haber desobedecido a nuestro Dios. Dios te trajo aquí con un propósito, hermanos. Dios te trajo por algo. Y si en tu vida no haces el propósito por el cual Dios te trajo, el Señor te va a juzgar en el día que Él venga, hermanos. Dele vuelta ya a la palabra de nuestro Dios. Deuteronomios 32. Palabras tristes. Dios le dice a Israel, y cuando le dice a Israel, es enseñanza para nosotros. De la roca, dice 32:18. De la roca que te crió, ¿qué, hermanos? ¿Cómo, hermanos? Dice el libro de Isaías, no lo tengo ahí en la pantalla, pero quiero que lo busque. Isaías, capítulo 1, versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero tristemente dice Israel que, hermanos, no me conoce. De la roca que te crió, te olvidaste. Hay gente que se acerca a mí y me dice, ¿sabe qué, hermano? Dios me ha bendecido, Dios ha estado conmigo. Bueno, y le digo, ¿por qué no le dan más? Si Dios te ha bendecido, Él quiere que estés en su casa, Él quiere que le sirvas, Él quiere que le obedezcas. De la roca que te crió, te olvidaste. ¿Te has olvidado? Libro de los Salmos, versículo 81. Fíjese bien lo que le dice Israel, terminando el Salmos 81, expresa unas palabras muy bonitas. 81:16 de los Salmos. Si no te hubieras apartado de mí, es lo que le dice Dios a Israel. Y es lo que nos dice a cada uno de nosotros. Si me hubieras amado como yo te amé, mira lo que tengo para ti. Dios le dijo al pueblo de Israel. ¿Sí lo tenemos? Dios le hubiera mantenido, ¿de qué, hermanos? ¿Sabe usted que hubo hambre en la tierra por 7 años y abundancia por 7 años? ¿Sabe qué es abundancia por 7 años? Que hay de todo. Si el pueblo de Israel dice, si no me hubiera dejado, yo les hubiera mantenido de grosura, ¿de qué, hermanos? Se dice la historia que cuando hubo abundancia en Egipto, hermanos, dicen que el trigo tenía 7 racimos. Cuando lo vemos, vemos nomás un trigo con un racimo. Se dice que cuando hubo abundancia, cada tallo tenía 7 racimos, hermanos. Y le dice Dios a su pueblo, si ustedes no me hubieran dejado, si no hubieran buscado sus propias cisternas, dice, yo les hubiera mantenido de grosura.
Nosotros nos quedamos maravillados porque llega Moisés y golpea la tierra y dice, golpea la piedra y dice que sale ¿qué, hermanos? Fíjense bien lo que tenía aún más Dios para ellos. Y de miel de la piedra tuviera ¿qué, hermanos? Fíjense bien, hermanos. Ellos nomás vieron la agua. Pero ¿saben qué más venía del agua, hermanos? También miel. Ese es el amor de Dios para con los que le buscan, hermanos. No únicamente te da poco, te da en abundancia. Dios tenía abundancia para el pueblo de Israel y el pueblo de Israel no quiso. Mejor buscó sus propias cisternas que no detenían agua. Dios tiene abundancias para nosotros, hermanos. Muchas. Y sabe que nosotros nos conformamos con una gota de Dios y creemos que eso es suficiente cuando Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y Dios se las enseñó y le dijo, ¿saben qué? Vayan a esta tierra que fluye leche. Y dice que trajeron un racimo de uvas que entre dos hombres, hermanos. ¿Dónde lo hemos visto? Si servimos a Dios, si alabamos a nuestro Dios, si nos apartamos del mundo, si vivimos como Él quiere, si estuviéramos en la casa de nuestro Dios como Él manda, no por la tarde, no tarde, sino como nuestro Dios manda, Dios mandaría abundancias de bendiciones para con cada uno de nosotros. Se están deteniendo, hermanos. Se están deteniendo. Dios le dijo aquí a su pueblo, no únicamente les hubiera dado yo agua. De la piedra podía haber salido también miel, hermanos. Y cuando se dice esto de la piedra saldría miel, quiere decir que iba a haber en abundancia para todo. Aquí Israel que pudo contemplar las bendiciones, que cada mañana que se levantaban ya estaba el maná para recogerse y que el siguiente día se levantaba y que estaba el maná y que pidieron carne y llegaron codornices y pudieron comer carne. Todo lo tuvo Israel, hermanos. Pero como todo lo tuvo Israel, dice que dos males he hallado en Israel. Me dejaron. Lea el libro de Ageo, hermanos. Ageo es una historia de los tiempos de hoy en día. Cada quien corre a su casa. Piden mucho y se les va a dar poco. Porque en lugar de correr a la casa de Dios, dice, corren cada quien a lo suyo. Hay un varón de Dios, con esto vamos terminando, que supo todo esto, hermanos. Que supo que si se camina sin Dios, no vale la pena caminar. Libro de Éxodo 33. Cuando Dios le habla y le dice, ¿sabes qué? Quiero que liberes a mi pueblo. Quiero que salgas de Egipto. Él se asegura de algo, hermanos. 33:15, ¿lo tenemos? Y Moisés respondió. Fíjense bien, y Moisés respondió. Cuando nosotros salimos del mundo, hermanos, es algo similar. Y Moisés respondió, si tu rostro no ha de ir conmigo, algunas versiones dice tu presencia. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, hermanos. Yo no quiero hacer cisternas mías. Si tú no me acompañas, si tú no vas a estar conmigo, no me saques. No quiero caminar sin ti.
¿Sabían ustedes que el Señor nos sacó del mundo, así como sacó a Israel de Egipto, lo sacó con mano? ¿Sabían que a cada uno de nosotros el Señor nos sacó también de allá del mundo de tinieblas con mano? Y yo le digo al Señor, mira Señor, yo voy a caminar. La caminada va a ser dura, va a ser difícil. Y le digo al Señor, pero si tú no vas conmigo, si tu presencia no me acompaña, prefiero no caminar. ¿Y sabe qué contestación nos da el Nuevo Testamento? Yo estaré con ustedes todos los días. Pero ¿cómo va a estar Dios con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos? La hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre. En otras palabras, todo lo que es Rogelio le pertenece a Dios. Si vivo con un pie en el mundo, si vivo con un pie en las cosas de Dios, Dios no va a caminar conmigo, hermano. Dijo el salmista, mi copa está rebosando, hermanos. Que el Señor le bendiga.